Buenas tardes, gracias a todos por vuestra asistencia al debate de hoy. Hacía ya bastante tiempo, me está jugando la mascarilla, perdonad. Hacía bastante tiempo que no teníamos un debate sobre fiscalidad asturiana. Creo recordar que hace 5 años que tuvimos el último debate y dada la situación de debate sobre el tema de la reforma fiscal que se está planteando a nivel nacional y también algunas noticias que han aparecido recientemente en prensa asturiana sobre determinados impuestos, pensamos que era oportuno pues, retomar estos recurrentes debates que tenemos sobre fiscalidad. Actualmente, bueno, pues hay pendiente una reforma fiscal a nivel nacional. Ya algunos partidos como Podemos, algunos think tanks como el Instituto Económico de la Empresa en Madrid se han ido posicionando a través del libro blanco de la reforma fiscal. Entonces hemos pensado que era oportuno traer a los representantes de los distintos partidos que forman parte del Gobierno de España para tratar un tema que se circunscribe a lo que es la política nacional, pero también a la política local, como es el tema de la reforma fiscal y el tema de la situación fiscal en Asturias. Para ello, hoy contamos con la asistencia por parte del PSOE de Luis Ramón Fernández Huerga, diputado en la Junta General del Principado de Asturias y secretario general del PSOE de Avilés. Tenemos también por parte de Izquierda Unida a Ángela Ballina, diputada en la Junta General del Principado de Asturias y exalcaldesa de Castrillón. Y por parte de Podemos tenemos a Ricardo Menéndez de Salmón, que es diputado de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias y escritor. Vale. El debate lo vamos a desarrollar en 4 bloques, en el que bueno, van a poder tener un apartado de exposición cada uno de los ponentes y un apartado de réplica. A ver, la Constitución española pues, recoge la política fiscal en su artículo 31 al decir que, bueno, que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Digamos que esa es la piedra angular sobre la que se mueve todo el sistema tributario español y en las distintas autonomías. Cosa que está ya incluso en duda por algunas escuelas económicas, pero bueno, pues como es un tema que vaya al centro del asunto, vamos directamente a pasar a los puntos de este debate. Primer bloque, quiero pediros que me hagáis una valoración inicial, un análisis general de lo que es la situación de la política fiscal en Asturias, aquellos puntos que veáis más relevantes o que veáis que es donde se puede, digamos que, enfocar la actividad de la Junta General del Principado de Asturias. Para ello, va a comenzar el turno Ángela Ballina. Ángela, cuando quieras. Sí. Bueno, yo precisamente, voy a quitar la mascarilla, pues si se me entiende mejor, precisamente iba a empezar por donde has empezado tú, ¿no? Por lo que dice la Constitución española, porque parece ser que los que más defienden ahora la Constitución, aunque no lo votaran en su momento, cogen los artículos que precisamente, pues, bueno, les interesa más o menos, ¿no? A mí me gusta recordar que los impuestos no se pagan porque sí. Los impuestos sirven para garantizar la financiación de ese Estado social y democrático que dice nuestra Constitución, que es España. Y con los impuestos, pues, en sus diferentes expresiones administrativas, detrae una parte de la riqueza a los particulares para sostener los servicios públicos, las prestaciones sociales, las inversiones, en fin, todo lo que se hace desde un gobierno o desde una administración. Sirve para sufragar pues, nuestra sanidad, la dependencia, no nos olvidemos de ella, las políticas activas de empleo, las infraestructuras y las políticas de lucha precisamente contra la pobreza y la exclusión social. Y así como el resto de todos los servicios públicos. Si recordamos el último informe sobre la pobreza, esta va aumentando y las desigualdades se van agrandando. Y sobre todo, en esta pandemia también lo hemos visto, ¿no? Como los que tenían más dinero siguieron haciendo más dinero y
y otros pues quedaron en el paro o están pasando verdaderamente dificultades. Y el discurso que estamos siempre escuchando de la derecha neoliberal, siempre están afirmando que el dinero está mejor en los bolsillos del contribuyente, ¿no?, que en las manos del Estado. Esa es su filosofía. Sin embargo, yo creo que la historia nos demuestra justamente lo contrario. Y los países donde precisamente tienen una presión fiscal más alta son también aquellos países que tienen mejor nivel de vida y menos desigualdades. Yo creo que eso demuestra efectivamente cómo tiene que ser esa fiscalidad para crear una sociedad justa y redistribuir la riqueza. Pero como estamos en esta época que todo funciona por Twitter, X News y todas esas cosas, pues yo creo que el principio aquel de Goebbels de que una mentira repetida 1000 veces se hace verdad es lo que la derecha neoliberal y la ultraderecha están aplicando, ¿no? Y las diferencias entre las políticas fiscales de la izquierda y de la derecha pues no se reducen nada más que a lo cuantitativo, ¿no?, sino que se extienden también al origen de los ingresos y al efecto que ese origen tiene en el modelo social, ¿no? La derecha es partidaria de que los ingresos procedan de todos los impuestos indirectos, es decir, aquellos que gravan por igual a todos los contribuyentes, con independencia además de su capacidad económica. Lo mismo paga el IVA el que cobra el salario social, sí, el que está en paro, que la señora Botín. Esos son los impuestos más injustos. Esos sí son impuestos que no son progresivos ni atienden a la situación económica de las personas. Y nosotros desde la izquierda sí hemos siempre defendido una política fiscal justa que favorece también esa redistribución de la riqueza, que contribuya a reducir esa desigualdad social que definimos como éticamente injusta y socialmente además muy, muy perturbadora. Vale, muchas gracias. Ricardo, cuando quieras. Sí. Buenas tardes y antes de nada, gracias por la invitación. Yo voy a recoger un cable que nos ha lanzado Ángela, ¿no?, y que creo que es, bueno, para Podemos Asturias en general y para mí en particular especialmente interesante. Yo confieso que este tiempo que llevo pudiendo gozar del trabajo, bueno, gozar y padecer del trabajo en la Junta, lo que más me ha impresionado ha sido el informe AROPE. La verdad es que me ha removido por dentro, ¿no?, los datos de pobreza en Asturias del informe AROPA de estas últimas son estremecedores si lo pensamos. Y quizás son estremecedores porque a veces uno no es consciente de que es, bueno, a veces tiene una sensación de ser tan lejos, tan cerca o tan cerca, tan lejos, ¿no? Entonces me gustaría arrancar de eso que ha puesto sobre la mesa Ángela, que en definitiva es la falta de equidad, ¿no? Asturias, en el informe AROPE, supera por primera vez en la historia la media estatal en el índice de pobreza. Llegamos a un 27% de la población, frente al 26,4% de la media nacional. Y sobre todo, además, somos la comunidad autónoma con una mayor desigualdad en el reparto de las riquezas, hablando de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ¿no? Si la media española está en el 5,8%, Asturias llega a un 7,3%. ¿Cómo se mide esta tasa de desigualdad? Se calcula analizando los ingresos del 20% de la población con los ingresos más altos y comparándolos con el 20% de los ingresos más bajos. Y sucede algo que también Ángela insinuaba, ¿no?, que la pandemia ha fortalecido y acentuado, es que los ricos cada vez son más ricos y la gente con problemas económicos pues cada vez es más pobre, ¿no? Y claro, el único instrumento para revertir la desigualdad de una forma eficaz es aumentar la contribución fiscal. Y además, sinceramente, y esto lo digo ya en primera persona, más allá de la organización a la que estoy representando, para mí la desigualdad es la lacra más dolorosa de la sociedad, ¿no? Un segundo punto dentro de este bloque del análisis general de la situación actual de la fiscalía en Asturias que me parece que hay que remarcar es la falta de suficiencia de recursos, ¿no?
Este déficit se observa en el diferencial de ingresos fiscales de nuestro país con respecto al resto de países de la zona euro. En los últimos 20 años muestra que hay más de 6 puntos porcentuales de diferencia promedio en la presión fiscal con respecto a la eurozona, es decir, España no es ese infierno fiscal, y Asturias tampoco, que detectan algunos. El gasto público también se sitúa por debajo de la media europea, casi 4 puntos, y obviamente se invierte menos que en la zona euro en el estado de bienestar. Nuestra propia consejera hace poco reconoció, ¿no?, que con los recursos actuales no logramos cubrir gastos, ¿no?, que el agujero es cada vez más grande. Creo que fue unas declaraciones que la honraban en ese sentido, porque no intentó esconder una realidad. Y bueno, para reducir deuda hace falta impuestos. Si no mantenemos la economía desde lo público, además no va a haber recuperación económica, y si ese gasto no se financia mediante impuestos a aquellos que tienen más, pues no cuadra de ninguna manera el asunto. Y por último, por este primer bloque, el tercer problema, la tercera elemento que creemos que nuestro sistema fiscal adolece, es eso que podríamos llamar la economía sumergida y el fraude fiscal, ¿no? El fraude fiscal en España alcanza casi el 25% del PIB, lo cual es escandaloso, frente al 7% de Alemania o el 12% de Francia, y bueno, hay que romper con una anomalía característica de nuestro sistema fiscal, ¿no? Y es que la mayor parte de los impuestos los acaban pagando la clase trabajadora y las pymes, casi un 16%, hablando del tipo efectivo, mientras que las grandes empresas, que es aquí donde hacen muchas veces la trampa, apenas llega al 7%, ¿no? Dibujaría estos tres elementos, ¿no? Falta de equidad, pocos recursos y la necesidad de luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Ok, muchas gracias, Ricardo. Luis Ramón, cuando quieras. Sí, bueno, lo primero dar las gracias por la invitación y al público por estar aquí en algo tan apasionante como un debate sobre fiscalidad, ¿no?, que recuerda, bueno, pues, no sé, a lo que debe de sentir un aficionado al Atlético de Madrid. Mucho aburrimiento y mucha pasión, ¿no?, a la vez. Pasión porque yo creo que este es el debate trascendente, el debate fundamental sobre cómo se conforma o cómo se diseña una administración o de qué punto parte cualquier ideología. Por centrarnos en el elemento del debate, la situación de la fiscalidad en Asturias, bueno, hay que decir que el margen fiscal de las comunidades autónomas es muy limitado, es bastante limitado. Está, por un lado, el margen que le otorga la ley, la propia disposición de cómo se reparten y distribuyen tributos propios y ajenos dentro de las comunidades autónomas. Y, por otro lado, está, bueno, pues, lo que ha venido haciendo el Tribunal Supremo en este último tiempo, fijando más, si cabe, todavía dentro de la jurisprudencia cuáles son los límites efectivos de la capacidad de las comunidades autónomas para poder desarrollar sus tributos, ¿no? Pongo de ejemplo la última sentencia, que fue en contra del Principado de Asturias, donde se había fijado una deducción a las personas que tenían algún negocio durante la pandemia y se creó en el presupuesto, si no recuerdo mal, del año 2021, y el tribunal vino a decir que la comunidad autónoma no tiene capacidad para hacer deducciones del IRPF dentro de la actividad económica, incluso en lo que era el criterio del Principado de Asturias, y yo creo que el nuestro propio también, que cabía porque de facto no había actividad y precisamente eso era lo que se pretendía corregir de esa manera. El cálculo que hacen los expertos es que dentro del volumen de todos los impuestos que pagamos como ciudadanos o ciudadanas, el margen que tienen las comunidades autónomas no pasa de un 2% de todos los impuestos que pagamos, tanto directos como indirectos. Yo creo que el sistema que existe en Asturias es un sistema que está más o menos en la media del conjunto de las comunidades autónomas, un poco por debajo, si la media está en el 1,6%, Asturias está en el 1,53%, pero hay ciertas diferencias sustanciales entre el sistema que hay en Asturias y el sistema que hay en otras comunidades, incluso algunas gobernadas por la izquierda tradicionalmente. El primero es la progresividad. La progresividad que se produce, hablaremos después seguramente, en impuestos como el IRPF, por ejemplo, donde hay una progresividad mucho mayor que el que hay en otras comunidades autónomas.
y donde Asturias ha mantenido otros impuestos que la marejada, de la que hablaremos después también, pues ha llevado por delante, ¿no? Como es el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones o de donaciones, que en Asturias se ha mantenido. Coincido con Ángela y con Ricardo en el informe AROPE. Sí es cierto que bueno, hay que asumirlo, hay que trabajar para corregirlo, pero sí es cierto que bueno, pues la dinámica en la que se realiza bueno, pues puede tener algunas partes que se podrían comentar, que daría para otro debate, incluso las condiciones propias de Asturias en esa parte de desigualdad también. Pero ambas dos son dos cosas importantes que hay que corregir de dos maneras, en la base fiscal y en la base de gasto. Muchas gracias. Quiero agradeceros que os hayáis ceñido también al tiempo. Quiero disculparme con el público si no me quito la mascarilla para hablar, porque estoy viendo que la voy a liar como me ponga con el micro. El turno de réplica, ya que las posturas inicialmente, bueno, parece que son bastante parecidas, pues vamos a dejar 2 minutos, digamos que de barra libre, por si queréis matizar alguna de las opiniones que habéis escuchado o vuestra propia posición. Este turno de réplica empieza Ricardo. No réplica ninguna, pero aprovechando que está Luis aquí y al fin y al cabo es gobierno, preguntarle qué recorrido tiene este asunto que has hablado, ¿no? De la devolución de las... ¿Cómo vais a pelear desde la administración o qué se le puede trasladar a aquellas personas que de pronto se han visto en esta situación de temor a que, en fin, esas ayudas que se han dado de pronto pues tengan que... ¿Cómo podemos calmar? Porque entiendo que puede haber algún discurso que calme dentro y al mismo tiempo manteniéndose en la... No sé si te estoy haciendo una pregunta que realmente está vacía de contenido. Es decir, no lo sé, no lo conozco con el detalle de la aplicación. Y hasta donde yo sé, yo creo que eran deducciones que no se habían aplicado todavía porque correspondían a este ejercicio, al ejercicio fiscal del año 21, pero que eran correspondientes a la declaración de la ejecución del 22. Pero bueno, te hablo de oído porque la aplicación práctica no la conozco. No, yo creo que ahí fundamentalmente lo que marca el tribunal es algo que más allá de esta particularidad de Asturias, que yo creo que Asturias tenía razón, pero bueno, es decir, es una sentencia, hay que acatarla, asumirla, como no cabe de otra manera, ¿no? Pero más allá de esta parte puntual, yo creo que el tribunal lo que intenta es que no exista una competencia vía deducciones dentro de lo que debe de ser por llamarlo de alguna manera, un mercado común nacional, ¿no? Me refiero a las posibilidades dentro del IRPF de las actividades económicas o personales y yo creo que bueno, eso hay que respetarlo y hay que estar de acuerdo con ello, ¿no? Y luego hablaremos de la elusión fiscal y luego hablaremos de los paraísos fiscales interiores que también tenemos, pero yo creo que ahí el tribunal lo que intenta fijar es esa parte, bueno, más allá de que en este caso concreto y especial yo creo que era de justicia el poder aplicarlo, pero la justicia precisamente, la justicia legal dice que no se puede. Okay, gracias. Tienes 2 minutos más. No sé si quieres introducir algún tema diferente o profundizar en este, o si quieres le damos paso a Ángela, como prefieras. Ángela, adelante, Bueno, 2 minutos. no, por terminar, yo creo que ante este ataque, ¿no? de lo que nuestra propia Constitución dice respecto a la fiscalidad, las fuerzas de izquierdas no podemos caer en esta trampa de los neoliberales. Tenemos que, por mucho ataque, ser fuertes, resistir y seguir defendiendo pues, lo que defiende nuestra propia Constitución. No se puede tolerar que esos fundamentos que utilizan destruyan y ataquen el modelo social que defendemos y que además defiende y dice nuestra Constitución. A mí me gusta poner ejemplos para que veamos hasta dónde, porque yo creo que a veces estamos normalizando cosas que no son normales. Bien, yo el otro día estaba hablando con un amigo que es americano. Estuvo ingresado por COVID. Sin seguro, estuvo ingresado 19 días. Sin seguro, 400.000 euros.
con seguro básico 40.000 euros. ¿Cuánto nos cuesta en España? Nada, ¿no? Pagamos nuestros impuestos y tenemos a cambio, quiero decir, no salimos del hospital pagando 400.000 euros. Bueno, pues esas cosas no las podemos normalizar y eso es lo que nos están. Y no hay nada más que ver en otras comunidades que practican ese ultraliberalismo y todos sabemos de qué comunidad, por ejemplo, estamos hablando y esa competencia fiscal, ese dumping fiscal con los demás, pues también vemos la calidad de su sanidad pública, por ejemplo, o de su enseñanza pública, ¿no? Bueno, pues seamos conscientes y que no nos lleve esa demagogia, ¿no? Porque es muy goloso, porque nadie quiere soltar el dinero, pero tampoco quieres quedarte en la calle cuando estás enfermo, quieres una buena sanidad. De hecho, perdón. Sí. Robo un minuto de Luis. No, hubo una época, no sé si se sigue manteniendo, la sanidad asturiana desarrolló una pedagogía que a mí me encantaba, que era cuando salías del hospital, te daban una factura, digamos, obviamente, no hipotética, sino real, porque tú no tenías que pagar, de lo que había costado tu... Y, joder, creo que aquello creó, ¿no? De alguna manera, no sé si la práctica se sigue haciendo, no sé, pero me parecía un hallazgo a la hora de, bueno, de hacer pedagogía entre los ciudadanos, de lo que cuesta realmente mantener, en este caso, especialmente una región donde, bueno, lleva una mochila su población especialmente pesada de gasto sanitario, ¿no? Me pareció una práctica, espero que si se ha abandonado, que haya sido solo una cuestión puntual. Me pareció extraordinariamente pedagógica. Gracias. Habéis sacado el tema, que es casi inevitable cuando se habla estamos hablando de fiscalidad autonómica, aludir a Madrid. Aludir a Madrid, la situación de Madrid como paraíso fiscal interno. No quería sacarlo ahora en el análisis general porque, bueno, ahora en el siguiente bloque, cuando ya entremos más al detalle de los diferentes impuestos, pues ya podéis comentar, bueno, pues todo esto que se está hablando de que si Madrid tira a crear contribuyentes por una competencia fiscal interna. Bueno, el siguiente bloque es el bloque de los impuestos que se suelen denominar a la riqueza, ¿vale? Son el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto del patrimonio. Como en el bloque anterior, pues 4 minutos para exponer vuestra posición, 2 minutos de réplica y como estáis viendo, bueno, pues, siendo bastante flexibles. Luis Ramón, cuando quieras. Sí, yo reconozco que me gusta más la historia que la economía, a pesar de tener que venir aquí a hablar de fiscalidad. Digo esto porque, es decir, cuando hablamos de los impuestos y nos retrotraemos a, bueno, esto del estado de bienestar, de dónde proviene, dónde surge, cómo nace, cómo se aplica, ¿no? Es decir, los que saben, hay muchos que fijan en el final de la Segunda Guerra Mundial el proceso por el cual, bueno, pues con el auge de los países del socialismo real, del comunismo, los países marxistas, dentro del bloque capitalista se produce, bueno, pues un contrato, ¿no?, entre los empresarios, el lenguaje marxista, los propietarios de los medios de producción y los trabajadores, mediante el cual ese mismo Estado es el que debe proveer servicios, debe proveer empleo, a cambio de una regulación que le compete a los Estados, que deben de, bueno, pues regular la economía mediante la regulación y también, en algunos casos, mediante la intervención en la propia economía. Eso lo que provoca en aquellos años es que nos podamos encontrar con impuestos en algunas zonas del planeta, pues en Estados Unidos o en Gran Bretaña, quién lo diría, donde los tipos marginales del impuesto de patrimonio llegaban en algunos casos al 82%, al 93% en el caso de Inglaterra. A partir de $100.000 en Estados Unidos en aquella época se aplicaba un impuesto del 93%, es decir, por cada $100 que se ganaban a partir de los $100.000 se aportaban 93 al erario público. Lo explica muy bien un gijonés, César Rendueles, no viene precisamente de mi partido, pero en un libro muy interesante que se llama Contra la igualdad de oportunidades, que recomiendo la lectura porque me parece muy, muy interesante. Explica muy bien esta parte, ¿no? Y explica también cómo eso dura hasta los años 80, es decir, en el año 79 se producen tres
tres acontecimientos, ¿no? Que explica también otro libro, Mauf, un escritor libio, premio Príncipe de Asturias, lo llama el año terrible, ¿no? Que es el año 79, donde gana Reagan en Estados Unidos, donde gana Thatcher en Inglaterra, donde se produce la revolución islámica en Irán y donde el mundo cambia a peor. Bueno, pues a partir de ese momento es donde en los estados se administraba una parte fundamental, donde tenían la capacidad propia de la fiscalidad, donde tenían la capacidad propia de la política económica, y se produce, bueno, pues se comienza la globalización fundamentalmente de la riqueza y del dinero. Y ahí es donde empieza esa dinámica, ¿no? Que es la que nos lleva a sitios como Madrid y que se está produciendo en Europa. Es decir, en Apple en el año 2019, 17, no recuerdo bien, en Europa pagó el 0,005 de todos sus beneficios en Europa. ¿Eso qué provoca? Bueno, eso provoca que haya territorios que favorecen ese tipo de políticas y que existan territorios como el nuestro que las padezcan. Cuando me refiero a esto, me refiero a que en el impuesto de sucesiones o en el impuesto de donaciones es lo que han hecho otras comunidades autónomas como Madrid. En Asturias paga el impuesto de sucesiones el 1% de la población, es decir, aquellos que por encima de 300.000 euros de la herencia, quitada la vivienda, etcétera, 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 y siendo un único heredero. ¿Qué ocurre en Madrid? En Madrid lo paga el 100% de la población. Es decir, ese 99% de la población que no paga en Asturias, en Madrid sí paga. Pero eso no nos lo cuentan. Es decir, de manera que en Madrid lo que hicieron fue dejarlo en el 99% del margen del impuesto, de la cantidad que en su caso se herede, de manera que los que heredan poco pagan para que los que heredan mucho paguen muchísimo menos. Es decir, es el contrapunto, es el contrasentido de lo que nosotros entendemos que debe ser un impuesto. Ocurre exactamente con el impuesto de patrimonio. Un impuesto que en Asturias pagan aquellos que heredan pues, casi por encima del... que tienen es decir, unas cantidades por encima del 1.000.000 de euros. Ya me enseñaste la tarjeta roja, sigo. Muchas gracias por seguirte al tiempo. Ángela, cuando quieras. Sí, bueno, yo creo que el impuesto de sucesiones y donaciones y el de patrimonio son donde se puede aplicar de manera más justa esa progresividad, ¿no? Porque ambos gravan la riqueza, son los que literalmente gravan la riqueza. El primero, el de sucesiones, grava la riqueza que tú tienes, bueno, por fortuna de pertenecer a una familia económica de un alto nivel económico y con posibles o de que alguien te haga una donación, te deje de heredero, y el segundo, el de patrimonio, pues es el que se impone a las personas que cuentan con un patrimonio considerable y que estima la obligación de tributar en 8 tramos, ¿no? La cuantía de su patrimonio. Pero me interesa explicar un poco, porque como tanto se cuenta del impuesto de sucesiones, el impuesto que llaman de la muerte y demás, a mí me gustaría explicar quién paga y quién no paga en Asturias, ¿vale? Y cuánto en cada uno de estos impuestos para desmontar también este discurso de la derecha, ¿no? El impuesto de sucesiones entre padres e hijos lo pagan en Asturias cada año entre 1 y 2 de cada 100 personas, ¿vale? Que heredan, lógicamente, ni más ni menos que eso. La cuenta yo creo que es muy sencilla de hacer. Para pagar el impuesto, la familia de origen tiene que tener un patrimonio superior al 1,5 millones de euros, ¿vale? En una familia típica que tenga gananciales, régimen de gananciales, y que, por ejemplo, y con 2 hijos, solo se paga cuando el patrimonio de origen supera esa cifra, ¿no? Vamos a ponernos en ese caso. Y la inmensa mayoría de las familias en Asturias, pues acabamos de hablar del informe, está por debajo de esas cifras. Está por debajo. Pero imaginemos, por ejemplo, una pareja con un patrimonio de 2 millones de euros y 2 hijos, ¿vale? Para tener un patrimonio de 2 millones de euros hay que
Hay que tener dinero y hay que tener, por ejemplo, 10 pisos valorados a lo que es la media en Asturias y demás. Bueno, pues cada uno de esos hijos tendría que pagar, por heredar 1 millón de euros, tendría que pagar, y lo voy a mirar porque no quiero confundirme, 32.000 euros. ¿Alguien cree que por heredar 1 millón de euros eso es un infierno fiscal que tú tengas que pagar 32.000? ¿Alguien se puede creer eso? Ese es el infierno fiscal famoso de la derecha y el impuesto de la muerte y todo lo que oímos con este impuesto. Yo creo que ese impuesto, como dicen, afán ¿qué? Afán... Recaudatorio. Sí, recaudatorio, no, expropiatorio, bueno, no sé, estas barbaridades, ¿no? Y antes lo decía, Luis también ponía un ejemplo, pues como también nos gusta la historia, lo que decía Luis, el tipo máximo del impuesto de sucesiones en Estados Unidos en la época de Kennedy y de Johnson era del 87%. Y no me parece a mí que ni Kennedy ni Johnson fueran comunistas. No me parece para nada. Y hoy en Asturias es del 36% y lo llaman infierno fiscal. Yo creo que hay que ir situando las cosas en su sitio y dejar de escuchar tantas barbaridades y tragárnoslas, ¿no? Nosotros defendemos la existencia de este impuesto, lo hemos defendido siempre, lo defendemos porque se fundamenta además en su contribución a lo largo de esa equidad fiscal que buscamos, ¿no? Porque yo creo que la transmisión de la riqueza que se hereda supone una clara capacidad de pago al mismo tiempo que permite una más justa redistribución de esas riquezas. Lógico que el que más tenga, más contribuya con la sociedad que tanto le ha dado también primero, ¿no? Y la relación con el impuesto de patrimonio, más de lo mismo, ¿no? Es un impuesto que grava la riqueza, pero hay que decir que el primer 1 millón de euros de riqueza no tributa, ¿eh? Eso también hay que saberlo. Por tanto, cualquiera que tenga menos de 1 millón de euros de patrimonio, pues está exento, no paga absolutamente nada, ¿no? Y bueno, es un poco lo que es en realidad. Y yo recuerdo Madrid, donde se ha liquidado esto, si os recordáis, en la época dura de la pandemia, abrió una cuenta de donaciones, porque no tenía dinero para... Claro, si tú no recaudas, lógicamente no tienes dinero para gastar, es que es de cajón, la cuadratura del círculo no existe. Abrió una cuenta para que se hicieran donaciones y recaudó 4 millones. Si se cobraran los impuestos como se tienen que cobrar, habría dinero para la sanidad y para que la gente mayor no muriera en las residencias. Gracias. Ricardo, cuando quieras. Sí, yo me alegra, comparto con Luis mi pasión por la historia en detrimento de la economía. Yo también. Y cuando estaba citando, me vino a la memoria el mejor relato que yo conozco, seguro que Luis y Ángela han leído ese libro porque creo que es una de las obras maestras de la historia contemporánea. El mejor relato que conozco de cómo se construye el estado de bienestar, del cual muchos de nosotros nos hemos beneficiado, son esas 150 páginas que Tony Judt le dedican posguerra, ¿no? Creo que sinceramente es uno de los libros, aquí hacen... Muy bueno. Creo que es uno de los mejores libros que han nacido de la inteligencia de un académico, ¿no? Las 150 páginas donde, como Luis insinuaba, Judt recorre el mundo desde la paz social posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta la debacle ideológica de finales de los 70, no tienen parangón. Y si hay alguien en esta sala que no lo ha leído, que acuda a comprarlo. El único problema de posguerra es que es así. Entonces, bueno, eso ocupará un par de meses de lectura, pero merece la pena. Respecto, encarnando ya en el tema, añadir un par de cosas. Primero, sobre por qué se equivocan quienes quieren suprimir el ISD, ¿no? Y luego, alguna propuesta de mejora que nosotros como organización haríamos. ¿Se equivocan? Bueno, ya, yo creo que se ha dicho ya, ¿no? Primero porque incluso esos principios liberales de mérito y capacidad entran en una contradicción flagrante, ¿no? Pues los herederos, la verdad es que pues no han hecho esfuerzo ninguno ni han generado nada, ¿no? Te llega de sangre en muchos casos, viene caído del cielo, por así decirlo. Y luego hay dos argumentos falsos, ¿no? Atribuir al ISD
ser la causa de muchas renuncias a herencia. Esto también es algo que la consejera insiste mucho en ello con datos, y considerar que da lugar a una doble tributación, ¿no? No hay una relación directa entre renuncias a herencias y los gravámenes autonómicos, ¿no? Según datos recogidos, por ejemplo, por el Consejo General del Notariado, en fecha reciente, como 2021, la menor ratio de renuncias se registra en Aragón, que sin embargo no ha bonificado los tipos impositivos de DIS en la misma medida que Canarias o Madrid, ¿no? La causa real de las renuncias es que lo recibido casi siempre lleva aparejado una deuda, que normalmente es una hipoteca, pues no nos engañemos. Mayoritariamente los patrimonios son inmobiliarios, ¿no? De hecho, en Asturias aumentaron las renuncias a herencias desde que se elevó el mínimo exento a 300.000 euros. Y algunas propuestas de mejora, bueno, partiendo de la idea de que el IS es un tributo necesario que debe contribuir a financiar y ampliar el perímetro del estado de bienestar. Revisar las magnitudes del patrimonio existente de los herederos para que sean tenidas en cuenta para fijar la tarifa del impuesto, es decir, tener en cuenta la riqueza previa de quien hereda con el objetivo de mejorar la redistribución fiscal del impuesto, asegurando de este modo que población en situaciones de dificultad económica no tenga que renunciar a la herencia en algún caso excepcional y que las personas con rentas elevadas contribuyan de manera más justa. Dar mayores facilidades, si acaso, en el pago del IS, como los fraccionamientos en el pago en función de la situación que mencionábamos, y regularizar la dación en pago para que los herederos que no puedan asumir las deudas hipotecarias contraídas por testadores puedan conservar el resto de la herencia. Y bueno, luego algo que ya se ha mencionado, ¿no? Y que todos de alguna manera anhelamos, pero que sospecho que va a ser muy difícil, que es la armonización a nivel nacional de todos estos asuntos que nos tenemos entre manos para evitar la competencia fiscal entre territorios, ¿no? Habría que establecer un suelo mínimo de tributación no bonificable, ya que estas bonificaciones introducidas por ciertas comunidades autónomas lo que conllevan en la práctica es que este impuesto se haya eliminado o haya reducido para muchos grupos con un alto nivel de renta y patrimonio. O sea que esto no sé si es más la expresión de un deseo que algo que logremos ver, más simple con lo que acaba de pasar en este grupo de expertos, ¿no? Que no parece que era un matrimonio mal habido, ¿no? Y un último dato, abundando en esto que está en el ambiente y que hablaba Ángela. O sea, hay un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas reciente donde las comunidades autónomas perdemos más de 5.000 millones de euros por las bonificaciones y exenciones del impuesto. Pero es que de esos 5.000 millones, 2.600 se van por el furaco que tiene la Comunidad de Madrid. Más de uno de cada 2 euros se van por ahí. 2.600 millones. Con la bonificación del 99%. Y sobre el impuesto de matrimonio lo dejo para el segundo turno. Vale, perfecto. Tendré un par de minutinos. Bueno, parece que hay consenso sobre el tema de mantener el impuesto de sucesiones y donaciones, así como el de patrimonio, pero curiosamente prácticamente desde que se transfirieron estos impuestos a las comunidades autónomas, hemos visto pues, que la presión fiscal, la recaudación que tienen estos impuestos cada vez va menos. Me gustaría que, bueno, que en el turno de réplica también hicieseis mención a vuestra opinión sobre cómo debería reformarse el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de patrimonio. Vale, para este turno de réplica comienza Ángela, cuando quieras. Yo creo que los tres que estamos aquí sentados coincidimos completamente en que en España lo que necesita es una armonización fiscal, porque lo que no se puede es hacer competencias entre comunidades. Pero los impuestos que no son propios de la comunidad, que son transferidos, como pueda ser sucesiones o demás, por ejemplo, los ayuntamientos, Luis, que tú también estuviste en un ayuntamiento, el IAE, que es un impuesto que nosotros cobramos, es transferido del Estado, nos obligan un mínimo y hasta un máximo. Hay un arco, bien. Si de verdad queremos crear una sociedad y un Estado que sea homogéneo, que sea justo, que redistribuya la riqueza, que no haya competencia entre unas comunidades y otras, es el momento, si se va a hacer la reforma fiscal, de precisamente, ¿vale? Se deja un margen, pero se marca un mínimo y un máximo. Eso para mí sería fundamental con los impuestos que transfiere el Estado. Igual que nos pasa en los ayuntamientos. Eso sería muy importante. Se acabaría
subvencionarlo al 99% y se acabaría tener unos servicios públicos que después no das a la ciudadanía, pero que sin embargo toda esa ciudadanía está pagando. Gracias, Ángel. Ricardo, ¿quieres ir con patrimonio? Sí, yo, ya que arrancamos de patrimonio y reculamos hacia el otro, pero bueno, sí, me gustaría abundar también en algunas ideas sobre patrimonio. Un dato, por ejemplo, parto de un dato de la encuesta financiera de familias del Banco de España. El 25% de la población con menor riqueza tiene un patrimonio medio de menos 2.000 euros. No es que tenga, tienen menos 2.000 euros. Es decir, el valor de su patrimonio es inferior en esa cantidad al de sus deudas. Mientras que hay un 10% de la población con mayor riqueza que tiene un patrimonio medio de 1.354.000 euros. ¿No? Entonces, vuelvo a poner sobre la pista de la primera reflexión que hacíamos, ¿no? Esta desigualdad que es, desde mi punto de vista, insisto, la lacra más dolosa y más dolorosa, las dos cosas que hoy vivimos, ¿no? Algunas ideas sobre el impuesto de patrimonio, que no son de Podemos Asturias, sino que son de Tomás Piketty, que creo que en esto puede tener muchísima más. En su libro Capital e Ideología, por ejemplo, defiende la creación o recuperación de los impuestos a la riqueza sobre el patrimonio para lograr una sociedad más igualitaria y eficiente, ¿no? En concreto, Piketty defiende un impuesto a la riqueza con un tipo mínimo del 5% y un tipo marginal de hasta el 90% para esos 1.000 millonarios, ¿no? que cada vez abundan más. Y luego, bueno, recordar lo que hasta cierto punto es un falso argumento, ¿no? Y es que el impuesto de patrimonio no grava a las clases medias, ¿no? Hay que recordar que bienes como la vivienda habitual hasta los 300.000 euros no computa y el mínimo exento es de 700.000 euros. Obviamente alguien con más de 1 millón de euros no creo que habrá un consenso en esta sala que no podemos considerarlo clase media. Y luego algunas propuestas de mejora, que estas sí que están en el programa fiscal de Podemos Asturias hace años. La reducción del mínimo exento del impuesto de patrimonio de 700 a 500.000 euros, lo cual haría que aumentara el número de grandes patrimonios que contribuyen. Y bueno, lo que hemos venido hablando, ¿no? La necesidad imperiosa de armonizar el impuesto para ganar en progresividad y evitar el dumping fiscal. Y por cierto, yo recuerdo que el propio Cristóbal Montoro, al cual los años van situando en un lugar, a lo mejor, con una luz más favorecedora de lo que pensamos, ya ha valorado la necesidad de la homogeneización de la fiscalidad, ¿no? Él mismo ya invitaba en su momento a avanzar en esta dirección. Muchas gracias. Sí. Bueno, la cuestión es, primero, si entendemos que estos son unos impuestos justos o no. Es decir, lo decía Ángela, ¿no? Es decir, el martillo permanente de la derecha es que hay una doble tributación por las cantidades que se heredan, que el patrimonio en esa tributación anual es también injusto porque sobre las mismas cantidades o sobre el mismo patrimonio se está repercutiendo año a año. Yo creo que son los primeros mantras que hay que discutir y que hay que dar argumentos para entender el porqué. Es decir, yo creo que el impuesto de sucesiones es uno de los impuestos más justos que existen. Es decir, porque yo creo que es precisamente el impuesto que incide sobre la transmisión hereditaria de la desigualdad. Y no lo creo yo solo, es decir, lo creen muchos economistas, como decía Ricardo, uno de ellos Piketty, pero otros muchos más. Y no solo eso, sino que la OCDE, que bueno, pues no parece sospechosa de socialcomunista, ha hecho unas recomendaciones precisamente para España, diciendo que las diferencias en los gravámenes que se producen dentro de las comunidades autónomas lo que están produciendo, pues era lo que decía Ricardo en cifras, una ilusión fiscal de dinero que no acaba en impuestos, sino que se va por el desagüe de, utilizando la expresión que decía Ricardo, de las manos propias y no de las manos, y no acaba en las manos comunes.
Bueno, ese es un problema y por eso la armonización es una cuestión trascendente, entendemos, para el futuro no solo de la Comunidad Autónoma de Asturias, sino para el futuro del país. Es decir, porque aquí entre comunidades autónomas a la hora de la presión fiscal o a la hora de cómo se tributan los diferentes objetos fiscales, hay que estar mirando de reojo para ver qué hacen otras comunidades autónomas, porque existe un riesgo cierto. Es decir, las personas, los consejeros, los presidentes, las personas responsables que son temerosas de fugas fiscales, yo creo que lo son razonablemente. De manera que cuando hablamos de posibles modificaciones en algunos de los tributos de Asturias al alza, bueno, es decir, lo primero que hay que tener en cuenta es la situación en la que estamos. Es decir, digo por hablar del corto plazo. La situación en la que estamos, que es pospandemia, con una recuperación que se está dando bien en Asturias, pero con una recuperación que tenemos por delante y que no parece el momento de... Y es verdad que hay un debate y que habrá un debate cuando ese consejo de personas expertas para la reforma del sistema tributario, aparte de esto que estamos hablando, tienen que dar ideas y tienen que dar conceptos nuevos sobre otras cuestiones, ¿no? Y entre otros sobre el impuesto de sociedades, sobre ese mínimo o no mínimo que incluso el FMI está recomendando ya para los diferentes países y que no pase lo que decíamos antes de Apple en Irlanda o de en otros no paraísos fiscales así reconocidos, pero que de facto están funcionando como tal. Queremos hablar ya de Holanda o de otros países que se están aprovechando de esa escasa tributación en los impuestos de sociedades y de patrimonio, pero también sobre figuras nuevas, sobre las figuras medioambientales y cómo se han establecido y cómo parece que hay que reformarlas para que se conviertan en progresivas y no para que se conviertan en un impuesto indirecto, sobre las figuras de la armonización también patrimonial entre diferentes comunidades autónomas, es decir, sobre otros impuestos digitales, es decir, sobre otros impuestos que vendrán, sobre un mundo nuevo que la pandemia ha acelerado y que tendremos que ver y que tendremos que pensar en ello. Y yo creo que ese es el marco en el que el futuro se va a mover. Primero, en lo que diga este Consejo de Expertos, ya avanzo. Es decir, ya avanzo que habrá una parte fundamental del espectro mediático y del espectro político, que es un informe ad hoc hecho para el Gobierno, eso no tiene que caber la menor duda, pero yo creo que es el instrumento de trabajo para el futuro. Y yo creo que, sobre todo, tanto el Estado como las comunidades autónomas, una vez que ocurra eso, será difícil hablar del incremento de determinados impuestos o del volumen global de los impuestos en esta situación, porque igual que las comunidades autónomas miran de reojo a otras comunidades autónomas, también los Estados están mirando de reojo a otros Estados. Pero yo creo que hay unas figuras que son necesarias, el incrementar y el trabajar en ellos, sobre todo el incremento en la progresividad. Ya me expulsaste 2 veces, así que me callo. Bueno, tampoco estoy siendo muy estricto, gracias por la intervención. Ya que veo que hay consenso con el tema de sucesiones y patrimonio y los impuestos a la riqueza, vamos a pasar a otro bloque, que es el del IRPF. Bueno, como aquí también, si queréis introducir algún tipo de otro impuesto, como lo que estabas comentando tú ahora, pues podéis entrar, barra libre también. El tema del IRPF nos interesó meterlo en el debate porque estuvimos viendo una cosa que nos pareció interesante. Durante la época de gobiernos de la derecha, pasó una cosa curiosa. Se bajaron los impuestos, pero aumentó la recaudación. ¿Vale? Hay gente que dice que bueno, fue por el efecto de la burbuja inmobiliaria, que hizo aumentar las bases imponibles a las que se aplican los impuestos. Bueno, el IRPF está considerado por el Tribunal Constitucional como la piedra angular del sistema de la progresividad fiscal en España. Digamos que hay otra serie de impuestos que no son progresivos, pero lo que hace que el sistema tributario en su conjunto sea progresivo es el IRPF. ¿Cómo veis la situación? Bueno, y en Asturias no es un impuesto cedido, pero la recaudación, el 50% de la recaudación se la queda el Principado de Asturias y hay distintos aspectos que se pueden regular. Tipos de gravamen, mínimo exento y algunas deducciones.
¿Qué opinión tenéis sobre cómo se podría reconfigurar el impuesto de la renta para Asturias? Este bloque lo inicia Ricardo. Sí, yo divido la intervención digamos, como en tres momentos, ¿no? Unas propuestas de mejora, una reflexión entre la dialéctica entre rentas de capital, rentas de trabajo y, por último, una introducción de un tema que creemos, bueno, más va en el ADN de Podemos, que es la perspectiva de género en la fiscalía. En primer lugar, la propuesta de Podemos Asturias relativa al IRPF en el tramo autonómico es elevar un punto porcentual en los últimos 4 tramos. La propuesta histórica, no estoy hablando de la otra. Vale. La propuesta histórica. Vamos a entenderlo. Luego no me digan, pero sí, no, la histórica. Todo se andará. La histórica. Y es subir un puntín porcentual en la contribución de los 4 últimos tramos. Es decir, de 53.407,21 euros hasta la llegada del 20. Con esta propuesta tendríamos los tipos más altos para las grandes fortunas. Las rentas a partir de los 175.000 euros, que calculamos que son 1.000 asturianos, son las que ahora podrían contribuir de forma adecuada. El tipo de 26,5 que proponemos para el tramo de mayores ingresos sería el más alto del Estado, por delante incluso de Andalucía y La Rioja, y de Extremadura, Aragón y Baleares. Los datos del ejercicio 2019 dicen que el 96,8, casi el 97%, 97 de cada 100 asturianos que contribuimos estamos por debajo de 60.000 euros de ingresos. Por lo tanto, esta subida de tipos impositivos propuesta a partir de los 53.000 euros realmente afectaría un porcentaje relativamente bajo de la población. Y la estimación que tenemos es que supondría unos 2,3 millones de euros para las arcas del Principado. Rentas de capital versus rentas del trabajo. Como tú has indicado, el IRPF es un impuesto cedido parcialmente a nuestra comunidad, que tiene competencias para establecer la escala autonómica de tipos de gravamen e implementar deducciones, entre otras atribuciones, pero no tiene capacidad para regular los tipos impositivos que afectan a las rentas del capital, que incluyen la totalidad del dinero obtenido por nuestras inversiones, como dividendos, acciones o fondos de inversión. A nivel nacional, aquí proponemos corregir la injusticia de que las rentas del capital por productos financieros e inversiones tributen mucho menos que las rentas del trabajo. La propuesta sería modificar los tipos de los rendimientos del ahorro. Por ejemplo, para las rentas entre 120 y 150.000 euros, el tipo aplicable sería del 28 frente al 23 actual. Y a partir de los 150.000 euros y hasta los 200.000 se aplicaría un tipo impositivo del 30%. Bueno, esto iría subiendo. Insisto, a nivel nacional no tenemos potestades. Y por último, creo que este es un tema, bueno, interesante, muy sensible y obviamente novedoso. Es la perspectiva de género en fiscalidad, ¿no? Creemos que deberían afectar mayor proporción a las mujeres, bueno, dada una obviedad, que es que existe una simetría en los niveles de renta entre mujeres y hombres, ¿no? La distribución salarial según sexo refleja la mayor concentración de las mujeres en las rentas salariales más bajas y el predominio de los hombres en los tramos de renta media y alta. Además, y con esto recogemos otro lugar común que estamos poniendo sobre la mesa, si queremos financiar con fuerza los servicios públicos que garantiza el Estado, no nos engañemos, cuando estos servicios se debilitan son las mujeres las primeras que tienen que realizar las tareas. Donde el Estado no llega, llega mamá, o llega la hermana, o llega la abuelita, o llega la mujer o la compañera, ¿no? Y luego, bueno, medidas que parecen pequeñas, pero no lo serían tanto. Por ejemplo, un IVA reducido para los productos de higiene femenina, ¿no? Una mujer no tiene la menstruación porque lo decide, por elección, ¿no? Pero, sin embargo, le seguimos aplicando un IVA del 10%, que es la misma que aplicamos cuando vamos a tomarnos un vermú, un aperitivo, que eso sí lo decidimos, podemos no tomarlo si no nos apetece, ¿no? Pues son 2.000 euros anuales, a lo mejor en productos. ¿No? Y un último punto a nivel autonómico, que es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Lo que proponemos es que familias monomarentales con una renta personal y familiar inferior a los 30.000 euros anuales vieran reducido a la mitad el tipo impositivo cuando se trate de la adquisición de una vivienda habitual.
Gracias. Luis, cuando quieras. Sí, bueno, el IRPF, es decir, la parte que corresponde al tramo autonómico, la parte, como tú bien decías, que depende de la decisión de la comunidad autónoma, es decir, viendo cuáles son los tramos y la realidad del resto de comunidades autónomas. Bueno, la realidad es que Asturias está en la media, fundamentalmente en las más bajas, incluso por debajo de la media en las medias, y está bastante por encima de la media en los tramos más altos. Es decir, es un impuesto progresivo y lo lleva siendo desde hace mucho tiempo. Es decir, tiene, creo que unas 20 deducciones, porque también es cierto que es un impuesto con el que se puede hacer no solo recaudación, sino también política. Es decir, hay una parte de la política tributaria que tiene que ver con la recaudación y cuáles son los tramos, pero también hay una parte que tiene que ver con el estado de bienestar, que es quién decidimos que en determinados casos y en determinados conceptos no debe de pagar lo mismo que otra persona. Y yo creo que ahí Asturias ha ido avanzando en esas deducciones, entendiendo también como una aportación económica dentro del estado de bienestar a determinadas situaciones o a determinadas zonas, como se ha ido incorporando en estos 3 últimos años, fundamentalmente en las zonas rurales, este tipo de deducciones a pues varias cosas que ni da tiempo ni viene al caso ahora enumerarlas, ¿no? Yo lo que sí pienso es que hay que tener una perspectiva realista y de las posibilidades, ¿no? Es decir, yo creo que se pueden hacer, lógicamente, entra dentro del juego político los anuncios o las reclamaciones de grandes tipos de impuestos a rentas altas, pero que ni cubren la parte necesaria del Estado social, ya que del bienestar social, de los servicios públicos, porque la recaudación es muy corta, y yo creo que los riesgos son evidentes. Creo que como los riesgos son evidentes, pues hay que decirlo también. Decía Ricardo que era la reclamación histórica de Podemos, ¿no? Bueno, a pesar de tener poco tiempo, Podemos también tiene historia. Y yo también recuerdo cuando Podemos decía que no iba a entregar el debate de las rebajas fiscales a la derecha y competía con la derecha en algún presupuesto, en alguna negociación del presupuesto con Javier Fernández para ver quién buscaba mayores reducciones en esos impuestos. Pero bueno, me voy a olvidar también de las últimas, Ricardo, porque no viene al caso. Vamos a entender que fue con buena voluntad y nos vamos a olvidar de ellas. Pero la realidad es que no está la competencia aquí. En impuestos la competencia, por lo menos de las personas que formamos parte del Partido Socialista, no la encontramos ni en Izquierda Unida ni en Podemos, ni voy a venir aquí a buscarla siquiera. Tenemos una concepción de la vida y del Estado parecida y de los servicios y también de cómo se deben proveer. Los impuestos deben proveer un estado de bienestar, deben ser equitativos, deben ser justos y deben ser proporcionales y sirven para proveer, para tener el estado de bienestar que queremos. La competencia está en otros sitios. La competencia está en otra ideología política y la competencia está en otras zonas. Yo recordaba hace poco en el pleno de la Junta, por comparar, porque esto cuando lo decimos aquí, bueno, pues yo creo que ya la gente está fartuca de escucharnos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando buscas cuál es la comunidad donde menos críos van a la escuela pública, donde existe una menor presencia de los críos en la escuela pública y una mayor de escuela concertada y privada, es la misma comunidad de siempre, es Madrid. Cuando buscas cuál es la comunidad autónoma donde existe un mayor porcentaje de seguros privados en personas, la respuesta también es Madrid. Es decir, si Madrid está cerca del 11%, si no recuerdo mal, en Asturias rondaba el 2, el 3% dentro de las comunidades autónomas en este sentido, con mejores servicios sanitarios y con una administración más razonable. Gracias. Ángela, cuando quieras. Sí, bueno, vamos a ver, este es un impuesto estatal, lo sabemos, pero con la ley de financiación de las autonomías, bueno, pues se nos dan ciertas competencias para
regular los tramos autonómicos y también establecer deducciones, ¿no? Bien, en ese margen que nos movemos las comunidades autónomas, desde la menos progresiva, que es Madrid, con solo 5 tramos, y un tipo marginal máximo además del 21%, hasta la más progresiva, que es la Comunidad de Valencia, quiero recordar, con una escala de 10 tramos, ¿vale? Con un tipo marginal máximo del 29,5%. Bueno, pues en relación con este impuesto, con el IRPF, yo creo que hay que tener en cuenta que este impuesto grava a cada tramo de todos los contribuyentes, ¿no? Vamos por tramos. Con el mismo tipo, de tal manera que hay que tener mucho cuidado, porque cuando se baja el tipo de gravamen aplicable en los primeros tramos, que son los de las rentas más bajas, por ejemplo, hasta 33.000 euros, en realidad estás bajando a todos, ¿vale? Porque se está aplicando esa misma bajada a cada tramo. Por lo tanto, con independencia de cuáles además sean los ingresos totales de esa persona. Por lo tanto, siempre estás bajando más al que más tiene, al tramo más alto le corresponde más bajada, que es un poco lo que hizo Ayuso en Madrid. Decía, bajada de impuestos, etcétera. Claro, el que tenía una nómina muy pequeña, pues a lo mejor le suponía 50 euros, pero al que tenía el tramo más alto, pues a ese a lo mejor le suponía 400, 500, 1000. Ese es el truco y la trampa de cómo hacen estas bajadas, que en realidad lo que están es bajando a la gente que más tiene y los que menos rentas tienen apenas lo notan, ¿no? Entonces, nosotros, desde Izquierda Unida, somos partidarios de incrementar el número de tramos para mejorar la progresividad de ese impuesto, hasta alcanzar, nosotros optamos por los 10 tramos, es un número que nosotros vemos que así se puede hacer más progresivo y mejor, pero también estableciendo 2 tramos, entre 90.000 y 175.000 euros, y hasta 120.000 hasta 120.000 y hasta 140.000 euros, elevando el tipo marginal hasta el 29,5% como tiene la Comunidad de Valencia. Y según nuestro cálculo, esto nos permitiría incrementar la recaudación en algo más de 50 millones de euros, haciendo además que ese aumento lo soporte, ese incremento sea soportado por las rentas más altas, que es quien tiene que devolver a la sociedad, ¿no? Y en todo caso, bueno, pues creemos que por prudencia sería bueno esperar, por un lado, a esa reforma integral de la legislación sobre fiscalidad en todo conjunto del Estado, que está comprometida por este Gobierno, y por supuesto también hay que ver primero la reforma de la financiación autonómica, que se tiene que incorporar sí o sí el proceso de armonización fiscal. Y aunque a algunos les suene mal, desde luego desde Izquierda Unida somos partidarios de establecer una mayor carga fiscal a los que más tienen, para garantizar ese Estado social, porque hablamos mucho y nos comparamos mucho. Yo estaba mirando ahora todavía notas de cuando estaba en el Parlamento Europeo. España está 7 puntos por debajo en presión fiscal en la media de lo que son los estados de la Unión Europea. Y en términos del PIB nos alejamos de Europa en cerca de 90.000 millones de euros. No es broma. Y luego, si tenemos en cuenta que además estamos perdiendo población, la tenemos muy envejecida, los servicios cada vez van a tener que reforzarse. Entonces, la fiscalidad tiene que ser progresiva y que colabore más el que más gana, desde luego. Gracias. Creo recordar que fue el Gobierno nacional en su día, cuando el IRPF tenía solamente una escala general, y creó una escala paralela, que es lo que se denominaba la escala del ahorro, que es por donde iban a tributar dividendos, intereses, ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de diferentes vías de patrimonio, y que era muchísimo más baja. En su día llegaba hasta el 21%, el Gobierno actual
la ha subido un poco y es algo más progresiva, pero bueno, no pasa del 24 o 25%, ahora mismo no recuerdo el dato exacto, pero sí que es verdad que es mucho más ventajosa con respecto a la escala del ahorro, de la escala general. Ya sé que pues, esto se escapa de lo que es el debate autonómico, pero vosotros, ¿cómo veis el tema de una reforma del IRPF ya no solamente a nivel autonómico, sino a nivel nacional? ¿Una? A nivel nacional. ¿Pero una qué? Una reforma del IRPF. Una reforma del sí. IRPF. ¿Cómo lo tocaríais? En el aspecto de escalas y reducciones, mínimos o sea, ¿qué es lo que veis más relevante vosotros a la hora de reformarlo? Yo creo que primero tenemos que ver cómo se hace esa reforma fiscal para luego, y sobre todo, insistir en la armonización fiscal. Es fundamental esa armonización fiscal. Pero también ver un poco lo que se plantea, ¿no?, en esa reforma. Vamos a ver, igual... yo siempre digo que 4 ojos ven más que 2, a lo mejor nos abren los ojos en alguna cosa. Pero es que es todo en este país, porque el sistema financiero español, vamos, es el niño mimado. Los bancos en este país son los niños mimados, el sistema financiero, como su nivel impositivo, sus prebendas, esto no pasa nada más que en España, en el resto de Europa no es así, para nada. La banca tiene que cotizar, excepto paraísos fiscales, como los hay, ¿no? Pero quiero decirte que el régimen es muy distinto. En España son los niños mimados, por lo tanto, pues casi nos dictan ellos las políticas, porque tal. Pero mira, antes me quedé con las ganas de decirlo porque también hay que saberlo. De las declaraciones del impuesto de patrimonio, según los técnicos de Hacienda, el sindicato Gesta, demuestran que el 99,6% de esas personas más acaudaladas de este país no declaran, el 99,6% no declara objetos de arte, antigüedades, joyas, vehículos de lujo, yates, barcos, no lo declara. Donde ya tienen muchas prebendas en este país fiscalmente, encima el fraude es tremendo. En España. El fraude es tremendo y no se toman medidas en serio. Luis Ramón, cuando quieras. Sí, bueno, coincido con Ángela. Yo creo que, es decir, el momento lo que pide es esperar a ver, bueno, pues que se sustancie esas recomendaciones. Yo lo que entiendo es que no se puede valorar un impuesto, aunque sea la piedra de bóveda, ¿no?, del sistema, solo un impuesto en todo el conjunto de lo que es el sistema tributario. Es decir, la teoría, si nos ponemos a definir, pues sería impuestos directos, impuestos indirectos, es decir, iría bastante más allá. Yo creo que el momento de cambios que se está produciendo en todos los aspectos en el país, en toda Europa, bueno, yo creo que es un buen momento para tratar estas reformas. Lo decíamos antes, ¿no? Por una parte, ese consejo de expertos sobre la reforma de la política tributaria, por otra parte, la armonización fiscal y por otra, la que seguramente tiene, bueno, pues unos visos más complicados, ¿no?, que es la financiación autonómica, porque seguramente necesitará de unos ingresos que ahora mismo, o de unos recursos que ahora mismo el Estado no tiene para ampliar esos recursos que da por las competencias a las comunidades autónomas para poder llegar a un acuerdo en un país tan diferente y con tantas cuerdas tirando de un sitio y de otro en el tiempo que queda de legislatura. Yo coincido con el presidente del Principado que difícilmente podremos verlo en esta legislatura resuelto. Pero aparte de eso, yo creo que queda tiempo, ¿no? Es decir, hay un acuerdo de gobierno donde se plantea una reforma del sistema tributario, que es lo que el gobierno está llevando a cabo con este Consejo. El compromiso, yo creo que es tener una propuesta más o menos, bueno, pues trabajada a finales de este año, del año 2022. Creo que también va a incidir en la parte de los fondos europeos, bueno, pues cuáles son también las opiniones de Europa en ese dinero que nos está dando y que en el año 2023, pues también dentro de
si no recuerdo mal, es a principios de 2023, cuando el Estado también tiene que enviar, como las comunicaciones oportunas, como todo el conjunto de Estados a Europa, y ahí tendrá que tener también un reflejo. Y habrá cuestiones que ahora mismo, bueno, pues no pagamos y que seguramente tendremos que pagar en un futuro más cercano, más lejano, porque por el uso de algunas de las cosas que hoy usamos, y que existirán otras modalidades de impuestos seguramente ligadas al medio ambiente, a las emisiones, a bueno, pues otro tipo de cosas de un mundo que parecía más distante, pero que cada vez está más cercano, que caminamos a pasos agigantados hacia él, con lo cual yo creo que lo que corresponde es esperar. Es decir, tener bien claros cuáles son los conceptos. Es decir, los conceptos que nosotros defendemos son los contrarios, exactamente los contrarios a los que defiende hoy en día pues, la madre de la libertad en Madrid, o no sé quién va a ser el que ocupe ahora el Partido Popular, pero seguramente en este tipo de políticas no habrá una gran diferencia. Vale, gracias. Ricardo, cuando quieras. Sí, yo, más que seguir hablando, me gustaría, se lo lanzo a mis compañeros de... Bueno, primero agradecerte la elegancia con la que me trataste antes. Me recordaste que Pablo Iglesias en su momento pidió una bajada de impuestos. Yo creo que es un tema, y creo que estaréis los dos de acuerdo conmigo, y creo que es un tema que hay que solucionar. Y el gobierno de Adrián Barbón, creo que... Hemos hablado de fraude fiscal, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo te preguntaría, Luis, y no sé si Ángela lo siente igual, ¿no sentís que hace falta de una vez por todas poner en marcha el Consejo de Transparencia en ese sentido? Como un mecanismo que nos ayude precisamente a esto, ¿no? ¿O realmente os parece una petición que no puede apuntar a esa detección de los grandes morosos, los grandes elusores? ¿Por qué es tan difícil poner en marcha? ¿Por qué está costando tanto? Hombre, yo creo que lo que habría de que dotar es a Hacienda de los medios, tanto materiales como humanos, para perseguir el fraude. Y aquí hemos visto también un espectáculo tremendo, ¿no? Cuando Hacienda Somos Todos se convirtió en que era un anuncio, dependiendo de quién fuera, ¿no? Porque las facturas que se admitieron a la infanta por parte de Hacienda, a la infanta Cristina, pues cualquiera de los que estamos sentados hoy, sentadas aquí, que nos digan si nos las van a admitir. Entonces yo creo que, por un lado, lo primero, dotar de medios y dejar hacer, ¿vale? No dependiendo de quién seas. Yo creo que en un tema que es una columna vertebral para una sociedad, no puede haber este politiqueo ni estos favoritismos. Entonces, si no empezamos la casa por los cimientos, Ricardo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, que es necesario. Pero te quiero decir también, si tenemos un Ministerio de Hacienda escaso de medios, de personal, de que va a hacerte una inspección a ti y a mí y nos reclamará €1, pero yo quisiera saber cuántas inspecciones hacen, dónde las tienen que hacer y a quién las tiene que hacer. Y estamos viendo de continuo investigaciones periodísticas. ¿Quién de todos los que andan por ahí no apareció en los papeles de Panamá o en los otros o en los otros? ¿Qué pasa? La mayoría de las empresas del IBEX 35, ¿dónde tienen el dinero? En paraísos fiscales, lo sabemos todos. Esa figura que se creó de SICAV, ¿qué era? Vamos a ver, es que vamos a empezar a ser un Estado de verdad justo y de verdad lo que nos dice la Constitución, social y democrático. Si quieres aportar algo, Luis. No, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que la persecución del fraude ha aumentado en el último tiempo, no ya con el gobierno del partido, con el último gobierno del Partido Socialista, creo que también con el gobierno del Partido Popular. Hay que reconocerlo, que se dio un impulso. Bueno, nunca es suficiente, evidentemente. No acierto a entender el Consejo de Transparencia con la evasión fiscal. No acierto a entenderlo, pero
En todo caso, lo que me parece es que el Estado tiene que tener los mecanismos básicos para perseguir a quien incumple. Es decir, eso parece razonable. Pero también es cierto que la complejidad de la realidad, no solo española, de la realidad mundial, lo que convierte es que la evasión fiscal ya no sea la del tiempo de aquel anuncio, ¿no? Hacienda somos todos. Y ya en aquel entonces éramos algunos, pero ya la evasión ha superado esas fronteras y esos mecanismos que existían en aquel entonces, con otros mecanismos infinitamente mucho más complejos y más difíciles de perseguir, ¿no? Pero sí, bueno, coincido. Yo creo que es también uno de los pilares donde se ha hecho énfasis en el último tiempo, donde creo que se han puesto medios y donde creo que hay que seguir, porque hay una parte de la economía, no ya de los grandes evasores a los que se refería, sino de la economía sumergida que tiene que ponerse a flote y que tiene que ponerse a flote con esos mecanismos. Gracias. Bueno, pues ya que ha habido tanto fair play durante todos estos bloques, entramos en el último y veamos a ver si es posible mantenerlo. Aquí yo cuando tengo que irme... Es que... tengo que conciliar. Vale. Bueno, pues el último bloque es la necesidad de brindar esto que hemos hablado, la fiscalidad y los derechos sociales también, que muchas veces están vinculados a ellos en las comunidades autónomas, dentro de un hipotético estatuto de autonomía, ¿vale? que ocasionalmente pueda abrirse una nueva negociación. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Ángela, empiezas tú. Sobre el tema de la reforma del Estatuto Sí. y la oficialidad. Bueno, la reforma del Estatuto después de 40 años, lógicamente, es necesaria. Y aquí nosotros planteamos, yo creo que fue en la primavera del 21, puesto que el Partido Socialista estaba a favor de la oficialidad y así lo había dicho, Podemos también, y en teoría Foro también, planteamos que era el momento ya de sentarse. Si se va a abrir la reforma del Estatuto, pues lógicamente que había. Y yo aquí quiero empezar diciendo que Foro ha pretendido unir el debate de la oficialidad y de la reforma del Estatuto con los impuestos, con una rebaja de impuestos que yo diría que ostena encima a la gente con más dinero. Y yo a lo mejor estaba pensando en votantes de ciertas zonas de aquí de Gijón, ¿no? Y yo creo que al mezclarlos, Foro dejó muy claro que es un partido que defiende los intereses de cierta clase privilegiada y que utiliza además la oficialidad, que es un derecho de todos los asturianos y asturianas, para hacerlo rehén y ponerle un precio. Así de fácil. Y todo lo que hizo fue marear y marear, pero no quería, desde luego, sentarse y dar la oficialidad. Y yo me pregunto, ¿por qué los asturianos y las asturianas tienen que pagar por tener un derecho que tienen los gallegos, que tienen los catalanes y que tienen el resto de comunidades que tienen una lengua propia? ¿Por qué se nos niega a nosotros? ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Popular está en contra de la oficialidad del asturiano y, sin embargo, defiende el gallego y la oficialidad? ¿No? A ver, ¿qué somos? ¿Menos los asturianos que los gallegos? Yo es que no entiendo esta cerrazón. Pero la actitud de Foro fue muy desleal en este tema, muy deshonesta, y quiso mezclar, ponerle precio a un derecho, ¿no? Y desde luego lo que no podemos hacer las fuerzas de izquierda, Ricardo, es entrar a este juego, ¿vale? Y coger lo que no se debería de haber cogido y entrar al juego, vamos, impresentable para mí, de lo que hizo Foro. Y lo que quedó muy claro es que además, cuando le decías que sí a una propuesta, porque la única raya roja que había eran los 3/5, cuando por fin se le dijo okay, que no nos gustaba ninguno, ni es lo normal en ninguna otra cosa, 3/5, entonces saca los impuestos, que eran negociables, pero como ya aceptamos los 3/5 ya no eran negociables. Y cuando tal, pasa a otro y era
Se le aceptaron el 75%, por nuestra parte, el 75% de las propuestas. ¿Qué clase de negociación es donde te aprueban y te dan para adelante al 75% de tus requerimientos y tú no cedes absolutamente nada? ¿Eso es negociar o eso es imponer? Perdona que te corte ahora, pero por brevedad de tiempo tengo que pasar al siguiente turno. Vale. Gracias. Ricardo. Sí, bueno, yo creo que Ángela ha cartografiado bien el asunto, ¿no? Bueno, yo parto de un presupuesto inicial y además lo escribí en prensa, un artículo en Nueva España. Tenéis que creerme que esto ha provocado mucha zozobra internamente dentro de Podemos Asturias, porque bueno, yo creo que el partido era consciente de que obviamente era una propuesta que iba a remover dentro o fuera, tendrá un largo recorrido y seguramente lo más delicado del asunto es que hemos entrado en una dinámica perversa desde mi punto de vista, incluso de buscar culpables, ¿no? O de intentar como culpabilizarnos entre nosotros, cuando seguramente es cierto que lo que hemos vivido es una especie de chantaje. Vamos, no me gusta la palabra, no lo he dicho. Pero bueno, de presiones que han llevado efectivamente a discutir de cantidades que no son homogéneas. Y lo dramático del asunto es eso, que, claro, yo el otro día he intentado explicarlo a la cría mayor mía, ¿no? Y yo le decía, mira, Vera, los derechos no se pueden tasar, hija. Pero al mismo tiempo, ¿qué estarías dispuesto a pagar por un derecho? No sé si... Claro, yo, efectivamente, pagar €1 por el derecho a la oficialidad es una ignominia. Pero pagar 35 millones... Es más. Sí, es más, y al mismo tiempo tú puedes decir, joder, entenderme desde qué situación intento... Es que es muy difícil de comunicar esto, ¿no? Y al mismo tiempo es muy sencillo. Bueno, entro en el asunto de cuál fue la propuesta, porque yo creo que el público merece conocerla, ¿no? ¿Cuál fue la propuesta que Podemos Asturias puso encima de la mesa, atendiendo a, efectivamente, este apretar las tuercas de foro, que efectivamente ya tuvimos que aceptar una cosa, bueno, como el apoyo de los 3/5, ¿no? Que ya, ¿por qué 3/5? Y no 3/5 para todo, pero bueno, ya aceptamos esta y se propuso esto para no dar por extinguida una negociación, ¿no? La primera propuesta era, en materia de sucesiones, Podemos Asturias propuso establecer una bonificación en la cuota por la adquisición mortis causa de una vivienda en el mundo rural, condicionando a que fuera una vivienda habitual. El objetivo era combatir la despoblación. En materia de donaciones, la propuesta que se hizo fue reducir el tipo impositivo para las donaciones inferiores a 300.000 euros dentro de los grupos 1 y 2 de parentesco, descendientes, ascendientes y cónyuges, y teniendo en cuenta la precariedad que sufre la juventud y los problemas en el acceso a la vivienda, facilitar las donaciones por parte de padres y madres a sus hijos e hijas para favorecer, por ejemplo, como insisto, el acceso a una vivienda. Y dentro del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, bueno, esto no lo voy a leer porque se me va el tiempo, voy a la madre... además quiero mencionar el que obviamente más, ¿cómo decirlo?, más zozobra social ha causado y que es la propuesta de la reducción del medio punto porcentual en los 3 primeros tramos autonómicos del IRPF, que entiendo que, bueno, es la decisión que más difícil es de comunicar. Te pediría que fueses concreto, Ricardo. Sí, ya lo dejo aquí. Simplemente quería trasladar a los oyentes cuáles son las propuestas puntuales que se han trasladado. Vale, gracias. Luis, cuando quieras. Sí, bueno, es decir, yo creo que el debate del estatuto tiene dos partes.
Es decir, la primera es que hubo un señor, que era el portavoz de Foro, que un día, en un debate de orientación, se subió al atril, definió el asturiano como un derecho y 5 segundos después le puso precio. Bueno, es decir, esa es la realidad. Es decir, a los derechos, si uno lo entiende como derecho, no se le puede poner precio. Es decir, los derechos no tienen precio. Porque el precio supone tener que elegir. Y tener que elegir entre el asturiano o los 35 millones, que ya digo de mano, que se hubieran sido insuficientes, significa que todo lo que hemos debatido durante todo este tiempo no había servido de nada. Es decir, todo lo que Ricardo lleva diciendo como propuestas de cara a subidas, de cara a incrementar la recaudación, no hubieran servido de nada. Es decir, todo lo que hubiéramos dicho hasta ahora era mentira. Entonces, realmente, cuando yo empecé el debate diciendo que esto es una de las piedras angulares de cómo se conforma la sociedad y desde dónde parten las diferentes ideologías, lo sigo pensando. Con lo cual, no puedo decir ahora que se le puede poner precio a ningún derecho, o nadie debe de ponerle precio a ningún derecho, porque todo lo que hubiera dicho hasta ahora entonces hubiera sido mentira. Sigo pensando lo mismo. Y hay otra parte, porque yo creo que bueno, pues la propuesta de Podemos yo creo que fue un error, es decir, no vengo aquí a hacer leña ni mucho menos, yo creo que con buena voluntad, yo creo que en el afán de conseguir algo, pues a veces se puede llegar a perder la perspectiva de la realidad por el afán de algo que uno quiere y no vengo yo a eso, ¿no? Ya digo que mi rival ideológico y político en este aspecto no se encuentra dentro de... no está en este escenario, precisamente. Pero había otra parte dentro de la reforma del Estatuto que era la derecha. Es decir, bueno, yo lo decía hoy en el Pleno, que nos tocó hablar de esto y venía el Partido Popular con un discurso muy encendido, ¿no? Es decir, no es la primera vez que se debate una reforma del Estatuto en Asturias, ya se debatió, estuvimos a punto, estuvieron todos los grupos, en aquel momento creo que eran PP, PSOE, Izquierda Unida y no recuerdo ahora el otro, URAS. El URAS ya extinguido, creo recordar, los estertores de URAS en aquel momento. De cascos. De cascos. Y... No, cascos era el PP, de URAS, de Marqués. No, pero digo, URAS salió sí, bueno, de la división. De la división provocada por... Sí, exactamente. prefiero partido sin gobierno que gobierno sin partido, dicho en Avilés en aquel momento. Pero a lo que venía a decir, era una propuesta que ya estaba prácticamente cerrada y en el último momento se presentó el Partido Popular con Gabino de Lorenzo de la mano exigiendo algo que no aparece en el Estatuto, que Oviedo tiene que aparecer como capital del Principado. Bueno, hasta ahí bien, no creo que nadie esté pensando en cambiarla. Pero la segunda parte era que todas las administraciones autonómicas tenían que tener la sede en Oviedo y la tercera era que eso parecía una carga para el Partido Popular, con lo cual el resto de asturianos teníamos que pagarles una compensación por la capitalidad y por la dificultad que implicaba el tener todas las administraciones ahí. Claro, lógicamente el Partido Socialista ni Izquierda Unida lo aceptaron bajo ningún concepto. Quiero decir con esto, independientemente de las dificultades que ha llevado a que no se haya podido conseguir, yo creo que hay algo de fondo, de telón de fondo, como tenemos aquí, que hay que tener en cuenta, que es que tenemos una derecha en este país y tenemos una derecha en esta comunidad, salvo que alguien venga a remediarlo, cosa que dudo mucho, que se niega a cualquier pacto de Estado. Cuando digo de Estado no me refiero a los pactos de Estado que se hacen en Madrid, en el Congreso, en el Senado, en la Moncloa. Me refiero a los pactos de Estado, de sociedad. Y una reforma del Estatuto es un pacto de Estado, de sociedad, donde lo razonable es sentarse a hablar, donde no poner el no por delante, como aquí ha hecho el Partido Popular, que voy a contar de Vox, ¿no? Y Ciudadanos. Y Ciudadanos. Bueno, por un tema de tiempo, si os habéis quedado con algo en tintero que queréis comentar, puedo concederos un minuto, o si no, pasamos directamente a las intervenciones del público, como vosotros veáis. Bueno, pues... Yo solo quiero decir una cosa, al hilo de lo que acaba de decir Luis, no sé si aquí hablo quizás como Ricardo de Salmón y no como Ricardo de Salmón, diputado de Podemos Asturias, yo creo que la reforma estatutaria necesita al Partido Popular. Es mi idea. O sea, yo creo que necesitamos, no sé cómo, pero necesitamos que esté en esa mesa.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero el Partido Popular necesita ser un partido de centro-derecha, demócrata, estilo europeo. Lo que no puedes es, como decía mi abuela, no bailan si uno no quiere. Si yo te llamo para acordar, por lo menos para hablar, por lo menos para conocer tu postura, para conocer qué es lo que no quieres, y no tienes ni siquiera la actitud de sentarte a la mesa y además no dices no, yo no puedo. ¿Cómo negociar, Ricardo? El problema lo tiene el Partido Popular y yo deseo que salgan bien de toda esta crisis. Tenemos que ir dejándolo aquí para que el público tenga por lo menos unos cuantos turnos. Estoy viendo manos por ahí arriba. Vaya, está un compañero mío por ahí con el micro. Cuando queráis, quien quiera hacer barra libre. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, yo la primera pregunta no puedo contestar a ella porque carezco de los conocimientos incluso para responderla, ¿no? Esa armonización entre lo autonómico y lo estatal, ese encaje entre dos políticas, es una pregunta que reconozco que me supera, no puedo responder a ella. Respecto al análisis que hace Guillot, pues bueno, hay muchas cosas que me parecen que podría suscribir. Tú hablas de que necesitaríamos una armonización a tres en política fiscal, seguramente no solo en política fiscal, ¿no? Seguramente la historia reciente de la izquierda en Asturias, bueno, no es la más edificante, por las razones que sean. Analizarlas sería hacer sociología de la política, teoría de las pasiones y tantas cosas, ¿no?, que nos llevarían mucho más allá del marco de esta conversación. Es posible que ya no estemos, ahora hablo desde la perspectiva de Podemos Asturias, en el marco fundacional o seminal o germinal de la impugnación, que creo que fue el marco que dio sentido y que generó un modo de estar en política. No quiero decir que la impugnación no sea necesaria. Creo que de alguna manera, sobre todo con un partido socialista tan poderoso como el que hay en esta región, siempre hay que fiscalizar con tino y con agudeza, creo, su labor, ¿no? Pero seguramente también hay que ser capaces de construir, ¿no? No solo impugnar, sino también ser capaces de hallar lugares por los que se pueda transitar, igual que se transita a nivel estatal, con unas tensiones, bueno, pues constantes y transparentes, que creo que es lo bueno también del gobierno de coalición en Madrid, ¿no? Yo creo que a veces se critica que esa tensión parezca instalada cotidianamente en la prensa. A mí me parece bueno que se manifiesten las tensiones entre estas formaciones, ¿no? Yo estoy triste. Es la sensación dominante que me deja lo que creo que es un final de camino en esta legislatura. Me deja una sensación de tristeza personal. Yo tenía muchísima ilusión, a veces una ilusión creo generacional. Por mi edad, tengo 51 años, recibía con muchísimo entusiasmo la posibilidad de que Asturias, y no estoy hablando solo de la oficialidad, estoy hablando en general, creo que es una pena que no hayamos sido capaces de vertebrar un consenso más amplio en torno a algo que, en definitiva, yo creo que lo que nos iba a ofertar y ofrecer era más Asturias, mejor Asturias, y una Asturias más, bueno, en consonancia con los tiempos que corren, ¿no? Y con ese orgullo bien entendido que yo creo que Asturias no ha sido siempre capaz de trasladar a su sociedad. Gracias, Ricardo. Ángela, si quieres. Yo creo que se ha manipulado o no se ha entendido lo que yo dije. Yo dije que Foro puso precio a un derecho, no que los derechos no tengan precio, no cuesten dinero. El aborto es un derecho, cuesta dinero. El divorcio también, la democracia también. Hay instituciones, hay que votar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no he dicho que no cuesten dinero.
He dicho que para dar este derecho ponen un precio que es retrotraer 35 millones a las arcas públicas, que precisamente este año, a petición de Izquierda Unida y de acuerdo con vosotros, se aumentó 36 millones y pico para la sanidad. Y cuando se hacen propuestas de estas, para que no sean demagógicas, hay también que decir cuánto dinero va a suponer, porque eso no lo dicen nunca, y de dónde se detrae, de qué se quita. Eso también hay que decirlo, para hacer propuestas serias. Y en cuanto a la federalidad, hombre, este país no va camino de ello, ojalá, entonces hablaríamos de cómo hacerlo. Pero ahora mismo, según está el panorama, yo no veo la federalidad por ningún lado, al contrario, veo que en muchas cosas estamos retrocediendo. Y claro que sí, claro que el Partido Popular ojalá fuera partido, lo dije antes, de centro, demócrata, dialogante, pero lo estamos viendo desde que, bueno, tanto en Madrid como en los demás sitios. Y aquí siguen la misma táctica marcada por Génova, hasta ahora por lo menos del señor Casado, de decir no absolutamente a todo y de hacer de todo un escándalo y de ya de mano no asistir a las reuniones, a pactar nada. No quieren saber absolutamente nada. Ojalá hubiera sido así. Y yo creo que Izquierda Unida en toda esta negociación ha dicho desde el primer día hasta el último lo mismo. No vamos a pasar por rebajas de impuestos. No sé lo que habrán dicho otros, yo sé lo que nosotros dijimos. Y mucha gente del mundo asturianista se nos ha echado encima. Lo siento mucho. Mis principios no son los de Groucho Marx, ¿eh? Gracias. Luis, como quieras. Sí, empiezo por donde empezó Ángela. Es decir, no son frases bonitas, es una realidad. Es decir, no es lo mismo precio que coste. No tiene nada que ver. Es decir, la sanidad cuesta, la educación cuesta. Pero aquí lo que se hizo fue poner precio a conseguir un voto. Se puso precio a ese voto. Y los votos no pueden tener precio. Tendrá que tener coste los servicios, tendrá que tener coste las políticas, tendrá que tener coste la ejecución de los derechos que se consiguen, pero no los votos necesarios para poder tenerlos. Y lo que se puso precio fue un voto, no un coste, un precio. ¿Cómo administrar la armonización fiscal en una España autonómica? Pues sencillo no es, pero ideas hay muchas. Es decir, hay ideas sobre el poner un mínimo de tributación en cada una de las comunidades autónomas. Hay que recordar que de los impuestos de los que estamos hablando, como por ejemplo el impuesto de sucesiones, es un impuesto cedido a las comunidades autónomas a cambio de, es decir, para compensar una serie de competencias que las comunidades autónomas asumieron en su momento. Curiosamente, muchas de las comunidades autónomas, no Asturias, ha decidido prescindir de esos ingresos para compensar la absorción y el advenimiento de esas competencias que eran del Estado y pasan a las comunidades autónomas. Y no nos ha dado tiempo, porque no ha dado tiempo a muchas cosas, pero es una cuestión que también convendría analizar. Es decir, cómo cuando se acerca la decisión a las comunidades o a los espacios más cercanos, esa presión sobre los impuestos se vuelve mucho mayor. Y bueno, yo creo que los partidos de izquierda deben de hacer autocrítica. Yo creo que somos expertos en hacer autocrítica, es decir, no hacemos otra cosa que autocrítica. Nos pasamos el día reinventándonos y repensándonos, cosa que la derecha, por cierto, nunca hace. Absolutamente nunca. Eso es algo que llevamos en la izquierda seguramente en los genes. Entonces, bueno, pues yo creo que el sistema de cómo hacer esa armonización debe de basarse en un mínimo y a partir de ahí el facilitar una intervención ya directa política de las administraciones de las comunidades autónomas en cómo incrementarlo. Sobre el tema del estatuto, decía Víctor, es decir, que 27 es el mínimo, que son pocos, es decir, no es cierto. Es decir, 27 es una mayoría reforzada. No son pocos 27 diputados. Es decir, no hay otra votación que yo recuerde que se produzca en la Junta, que se requieran 27 diputados, que no sea la modificación del estatuto, salvo alguna otra grande que no alcanzo a recordar ahora. Con lo cual no era por la mínima, ni muchísimo menos.
había la posibilidad de conseguir un consenso muy alto en la Junta, que creo que pocas veces se han conseguido 27 votos para muchos acuerdos trascendentes más allá de aquellos que han sido por la unanimidad, por la evidencia desde cualquier punto de vista ideológico, ¿no? Con lo cual discuto ese apartado. Y hay otro que no estoy de acuerdo tampoco, es decir, la derecha, cuando se dice, bueno, no se iba al Parlamento, no, es que la derecha se borró. Es decir, la derecha no aceptó las invitaciones a participar. Su modelo era el que no se pudiera aprobar un estatuto. Han puesto la oficialidad por el medio. Yo creo que si no, la disculpa hubiese sido cualquier otra. Como decía hace un momento que había sido en otro tiempo, la disculpa fue otra. Si no hubiese sido la oficialidad, hubiese sido otra cosa. Pero tampoco la derecha creo que hubiese pactado un estatuto, porque no han sido capaces de pactar nada. Nada, es el único grupo político que ha votado en contra de los 3 presupuestos con 2 años de pandemia. El único grupo político. Ni siquiera Vox ha votado en contra de los 3 presupuestos. Y citabas al presidente en una frase que está fuera de contexto. Es decir, cuando el presidente decía acordar lo que fuera, se refería a que había un grupo. Aquí había un grupo, eran 3 partidos, los 3 de la izquierda, en el que lo que afirmaba era que debían de ponerse de acuerdo para la negociación frente al otro partido que no formaba parte de la izquierda, pero que era el disputado voto del señor Cayo para poder llegar a ello, ¿no? Y bueno, yo pienso que no hay que olvidar cuál es el marco en el que estamos. Es decir, que estamos en un tiempo complicado, estamos en un tiempo de muchos cambios y donde acuerdos trascendentes, acuerdos donde seamos capaces de tener al lado a alguien que ideológicamente no piense como piensa la izquierda, es muy complicado. Y que en las comunidades autónomas, en el Estado, aquí solo se producen acuerdos de Estado en beneficio de la población y del interés general cuando la derecha está en el gobierno y la izquierda en la oposición. Y si no, revisamos la historia cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al límite de tiempo de este debate. Muchas gracias a los intervinientes, muchas gracias a los asistentes. Nos vemos en el próximo acto.